fondo, con Eduardo Torreblanca. Bien, ha sido un largo trayecto, pero me da mucho gusto que usted tenga la gentileza de estar aquí con nosotros y de realizar un programa singular en muchos sentidos. Estábamos recordando minutos antes de ingresar al aire que el 25 de febrero del 2020, en esta misma estación, en este mismo horario, las personas que hoy hacemos el programa 2 años después, nos reunimos por ocasión primera para analizar qué podría pasar en el mundo y qué podría pasar en México por el coronavirus, por ese padecimiento que había sido dado a conocer internacionalmente en las últimas horas del 2019 en China. Todavía no se había detectado el primer caso en México, estaba a pocas horas de detectarse el primer caso de coronavirus en México, y de entonces a la fecha muchas cosas han cambiado. Por lo pronto tendríamos que reconocer en un muy probable subregistro de que en el mundo se han presentado 420 millones de casos y que las muertes también se cuentan por millones. Y curiosamente, las mismas personas que hace prácticamente 2 años tuvimos la oportunidad de convivir en este programa de A Fondo, pensando qué podía pasar con el coronavirus a nivel internacional, con China comenzando, nos volvemos a reunir y me da mucho gusto de agradecerles a ellos, estar aquí en su pantalla, agradecerles a ellos que estén nuevamente con nosotros, con usted, y que seamos al menos cuatro seres humanos que estamos invictos, porque ninguno de nosotros hemos enfermado del mal, hemos enfermado del coronavirus, y supongo que ya todos estamos, al menos tenemos 2 vacunas, si no es que ya la tercera, los 4. Así es que, bueno, sanos hasta el momento. Volvemos a tratar el tema que tratamos hace 2 años, con mayor certidumbre de que esta pesadilla va para largo. Ya hay que tomar en consideración que viviremos con la endemia. Le tuvimos un pavor terrible. En México pensamos que escondiéndonos un mes íbamos a terminar con el problema y no imaginábamos que el asunto iba a ser como finalmente ha sido. Agradezco mucho, doctor Liu Son Suedong. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Gracias por su invitación. Muchas gracias. Gracias al doctor Mauricio Reina Lara. Gracias, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros en esta tu casa. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Muchas gracias al doctor Humberto Martínez Cardoso, que tiene una empresa de salud de alcance internacional. Muchas gracias, Humberto. A tus órdenes, Eduardo, como siempre. Muchas gracias. Bueno, y yo tuve el privilegio de conocer al doctor Liu Son Suedong cuando acababa prácticamente de bajarse de un avión proveniente de China. Recordará el doctor que cuando le dije, yo acabo de llegar de China, ¿de dónde? Pues creo que había llegado un día antes o 2 días antes, o si no es que venía del aeropuerto. Entonces yo lo primero que reaccioné es, ups, ¿de dónde? ¿De China? ¿Cómo que de China? Bueno, pero bueno, vamos a ver primero el daño que acabó haciendo no solamente al organismo, a la estructura económica del mundo, no solamente a China. De hecho, la nación que vio nacer este virus fue una de las menos dañadas en el mundo, ¿no? Si no mal recuerdo, tenía menos de 10,000 muertos cuando los primeros recuentos se hacían, y aquí estábamos viendo cómo se multiplicaban los muertos en América, cómo estaba Europa, las escenas de pánico en todos lados en los hospitales. Allí en China lo atajaron de una manera, no anduvieron con miramientos. Doctor, ¿cuál fue el éxito de China en atender la emergencia sanitaria del coronavirus? Bien, primero quisiera hacer una aclaración. En 2020 yo llegué a México 1 de febrero. Entonces, antes de salirme, me puse una cuarentena pues personal. Me desailé solito en la casa durante 2 semanas. Entonces, para no
para evitar cualquier consecuencia no deseable en su momento, ¿no? Bien, regresando al tema formal. El éxito que tuvo China, primero, obviamente, por las medidas estrictas. O sea, a lo mejor esas medidas tan estrictas, sea de cerrar la ciudad, cerrar calles, o cerrar manzanas, colonias completamente, y además controlar el movimiento de los habitantes de un lado a otro lado libremente. Entonces, todas esas medidas tan estrictas, tan controladas, a lo mejor ha recibido muchísimas críticas, tanto internamente como internacionalmente. Bueno, sin embargo, el resultado, como vemos, como hemos observado, es muy positivo. Primero, evitando la caída de la economía en 2020. Es decir, el mismo año de 2020, a pesar de los efectos tan negativos causados por el coronavirus, la economía creció 2.3%. En 2021, es decir, el año pasado, creció 8.3% todavía, ¿no? O sea, es fue uno de los mejores desempeños que tuvo a nivel mundial. Entonces yo digo, está bien, el éxito se deriva justamente por esas medidas, esos controles que se han llevado a cabo, afortunadamente. Es lo que podría comentar, es por qué el éxito. ¿De dónde viene éxito? Ese éxito viene las medidas tan estrictas, instrumentadas, y también de los sacrificios, obviamente. Es decir, instalar una ciudad no es nada fácil. Como sabemos, ahí viene todo de los suministros de alimentos, medicamentos, hasta todos los servicios. Entonces, es un gran sacrificio. Es decir, en diciembre pasado acaba de pasar a otra ciudad completamente, que ya lo conocemos, es la ciudad de Xi'an, donde se encuentran los terracotas. Entonces, era 16 millones de habitantes. Estaban cerrados casi un mes. Entonces, son medidas estrictas, pero también significa sacrificios. Bueno, es lo que yo pienso se derivó los éxitos. Gracias. Doctor Reina, gracias, al contrario, doctor. Doctor Reina, finalmente lo fuimos conociendo en el camino, entre acusaciones de que se había sido un virus de arquitectura o había sido natural, un proceso natural, de que se había habido intencionalidad económica y política de golpear a otros continentes, cosas absurdas, pero finalmente los seres humanos no sabíamos cómo reaccionar. China lo hizo sin miramientos, hacía de manera tajante, le costó mucho dinero, pero más le hubiera costado consentir al bicho, o sea, más le hubiera significado sacrificios el haber hecho un ataque tímido de la emergencia sanitaria. Nosotros, como muchas otras naciones, pensamos que con un mes era más suficiente, un mes, 15 días era suficiente, y bueno, la historia ya no la sabemos. A lo mejor hubiéramos sido más importante cerrar las fronteras aéreas desde un principio, sabíamos que iba a llegar en avión, o sea, sabíamos que iba a llegar en avión, haber trabajado de manera regional con Canadá, con Estados Unidos y con México. Finalmente somos una región, hubiéramos podido tomar decisiones juntas, conjuntas, y quizá el costo hubiera sido diferente. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Muchas gracias, Eduardo. Pues mira, fíjate que entonces yo recuerdo la sesión que tuvimos hace ya un año, y retomábamos la importancia de que los países debían ceñirse a un reglamento, que es el Reglamento Sanitario Internacional, donde vienen todas las disposiciones en donde cuando hay una circunstancia de pandemia, como fue el caso, y una emergencia sanitaria, tenían que acogerse a ese reglamento que ya tiene algunos años, y del 2005, si lo empezamos a revisar, y antes del 2005, ya estaba ese reglamento.
Habrá países que no tuvieron los aciertos como el nuestro en seguir estas disposiciones internacionales y algunos otros en donde sí lo acataron. Vimos los grandes desaciertos como lo tuvimos en Brasil, en Estados Unidos, en algunas zonas de Estados Unidos, y donde pues no era tener la varita mágica, yo diría, siempre lo he comentado, es simplemente acatarte algo que ya tienes y que consecuentemente te va a ayudar a, obviamente, a tener un menor impacto, tanto en la sociedad como en las instituciones de salud, como lo estuvimos viendo. Vimos muy poco la intervención durante estos 2 años del Consejo General de Salubridad, que también es una obligación ante una emergencia sanitaria. Si podemos revisar y hacemos un recuento de los documentos del Diario Oficial de la Federación en cuanto a las disposiciones jurídicas, han sido mínimas en donde ha participado este Consejo y donde está facultado de acuerdo a nuestra Constitución. El artículo 73 de nuestra Constitución tiene la facultad o le da la facultad en el país para disponer de tener o ser la máxima autoridad y en su caso contener. Nos faltó esa parte de contener. Hubo países tan asertivos como yo puedo citar a Argentina. El gobierno del Chalco creó una policía sanitaria para la contingencia, donde empezó a capacitar y que sí se sigue un proceso, pero atendiendo muy puntualmente a la emergencia sanitaria. Entonces sí hubo países que lo acataron. Desgraciadamente, pues la historia estará censurando a aquellos que no hicimos lo que teníamos que hacer y tuvimos más pérdidas por esa situación. Entonces yo creo que en un panorama general mundialmente, habrá países que tendrán mayores aciertos que otros, pero eso no está en razón de la inteligencia. Yo no me voy a una inteligencia, me voy a que sea disciplinado a documentos que ya estaban predispuestos. La Organización Mundial de la Salud publicó mucha infografía al respecto, donde ayudaba, capacitaba al personal de salud. Llamamos el Ejército Blanco por salvar vidas bajo esa naturaleza y pues bueno, era simplemente seguir esos pasos para poder tener mayores aciertos. Entonces yo creo que en eso radica el hecho de que algunos tuvieron menos repercusiones en todo el aspecto. Yo no solamente me voy al aspecto económico, me iría a toda la forma de vida, porque cambió nuestro estado de vida totalmente. Nuestra forma de vida es distinta ahora a lo como lo era hace 2 años y será en un futuro distinta a como lo tenemos hoy. Y aguas, porque las nuevas generaciones también, con las nuevas tecnologías de información que se han acoplado en la educación y en su diversión y en todo lo que hacen, ¿no? Entonces, ahí estamos acoplando una sociedad cibernética totalmente a las actividades diarias. Bien, muchas gracias, doctor Reina. Humberto, ¿vale la pena compartir con tus amigos, con tus compañeros de fórmula en este programa que tú tienes, entre otras cosas, tu empresa vigila la salud de personal que está en plataformas petroleras? Imagínense usted la responsabilidad que tiene de detectar a tiempo un caso, porque pues finalmente ahora sí que pues están todos juntitos en las plataformas, duermen unos con otros en lugares muy reducidos por necesidades de las propias plataformas. Entonces, si deja que uno se enferme y que avance la enfermedad, en un ratito tiene un contagiadero de toda la plataforma y va a tener que sacar a todos los trabajadores de esa plataforma y sanitizar y después traer a los nuevos. Entonces, para ti también fue una situación inédita, novedosa. ¿Qué lección te deja el coronavirus específicamente en circunstancias tan complicadas como las que tienes que trabajar cotidianamente, Humberto? Gracias, Eduardo. Fíjate que la experiencia es una experiencia que ha sido, a pesar de la gran cantidad de infecciones, de muertos, es una experiencia que para nosotros fue gratificante. Tuvimos solamente 2 muertos, realmente relacionados con el COVID. 2 muertos, que hubieran tenido que ver directamente con contagios dentro de las instalaciones o dentro de la organización, que hayan estado bajo nuestro cuidado dentro de lo que fueron las plataformas petroleras, los barcos en alta mar, todo lo que tiene que ver con exploración y perforación en mar. Tuvimos una excelente respuesta. ¿Por qué? Porque desde el principio tuvimos la oportunidad de organizar
campañas muy específicas para evitar que hubiese el desarrollo, el crecimiento del coronavirus, y pudimos establecer cercos sanitarios muy precisos, en los cuales al principio, por ejemplo, de la pandemia, estoy hablando mediados de mayo, junio del 2020, que fue cuando más fuerte nos pegó, sí teníamos una gran cantidad de gente infectada, pero estaban recluidos, estaban dentro de hoteles o dentro de sus casas o inclusive en áreas muy restringidas dentro de las embarcaciones para que no estuvieran en contacto con ningún otro personal o ninguna otra persona. ¿Cuándo se nos desbocó un poquito el problema? Cuando estaban interviniendo terceros, como pueden ser proveedores de servicios especializados tipo comedor o tipo de que se llevaban alimentos, o lo que era lo peor, gente que venía de la petrolera nacional que no cumplía nuestros requisitos y que decían: a mí no me importa, yo tengo que subir. Le digo: perdóname, no puedes subir hasta que te haga yo cuando menos una PCR y tenga yo cuando menos 5 días confirmado que tú no estás enfermo. Dame 5 días, no te pido los 14 que yo estoy mandando a mi gente, te pido 5 días. No, a mí me urge, no me importa, y ¡pum! Ahí es cuando tuvimos algunos picos. Sin embargo, afortunadamente pudimos intervenir rápidamente en todos ellos y darles una solución adecuada. Eso, digamos, la gente que está en alta mar. La gente que está en tierra, dentro de corporativos, dentro de empresas, dentro de organizaciones que trabajan con nosotros en el área de salud o que nosotros les brindamos el servicio como International SOS, estas personas pudieron ser atendidas también porque se ajustaron precisamente a los parámetros que nosotros les sugeríamos fuertemente que llevaran a efecto. Entonces, en total, de aproximadamente unas 70,000 personas que están bajo nuestra vigilancia, por llamarlo de algún modo, de nuestra responsabilidad o cuidado, de todos ellos, en los 2 años que llevamos de pandemia, en total hemos tenido 47 decesos, que muchas veces no han sido porque han sido contagiados en nuestra organización, sino porque se contagiaron porque se fueron a su casa, o porque estuvieron de vacaciones, o porque hicieron algún otro tipo de actividad donde nosotros ya no teníamos control. Y eso, el doctor Liu dice que hubo sacrificios. Sí hubo muchos sacrificios por parte de las compañías, pero yo creo que la ganancia que tuvimos en vidas humanas valió la pena. Sí. Qué bueno que lo mencionas, porque esa era mi pregunta al doctor Liu. Doctor, confirma que hay que invertir, no hay que escatimar en esfuerzos económicos para atender una pandemia de esta naturaleza, porque finalmente siempre saldrá mejor exagerar en las medidas, hacer laxo en ellas y tener que pagar una factura mucho más costosa, no solamente en términos económicos, sino también en términos de vidas humanas. ¿Es así? Desde mi punto de vista, yo estoy de acuerdo con lo que dijo, con lo que ha comentado. A lo mejor de entrada sí es un gran sacrificio, es gran inversión, o más bien gran costo que se requiere pagar, pero al final de cuentas, el éxito y beneficio superaría enormemente los costos, las inversiones que ha hecho al principio. Esto, como vimos, yo estoy más bien concentrándome en área económica, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de crecimiento económico, beneficios económicos, yo pienso seriamente sí valdría pena hacer tantas inversiones y tantos sacrificios, y obviamente con medidas y controles muy estrictos, como comentaba el doctor Mauricio. Debe de tener esas medidas exactas para evitar los contagios, y también comentó el doctor Humberto, es lo mismo, va al mismo sentido. Entonces, sí estoy de acuerdo totalmente, esas medidas, sí son. Bien.
Tenemos bueno, vamos a continuar, parece que tuvimos un pequeño disturbio con el internet, pero Mauricio, fuimos en México en el ejercicio sano de la autocrítica. ¿Fuimos suficientemente capaces, inteligentes para diseñar la estrategia o fuimos laxos en atender el problema del COVID en México? Para mi gusto fuimos muy laxos y aprendimos en el proceso. O sea, aprendimos porque fue un tema de ciudadanía. Aquí, si lo vemos, no fue solamente de una política pública, que no se vio en mucho del contexto de una política pública en tema de salud. Porque dar informes no es solamente estar en el proceso de la pandemia, sino que la gente esté preparada, la ciudadanía esté preparada a poder contener. Entendimos, yo creo que tarde, que teníamos que utilizar el cubrebocas y por un lado decíamos un discurso y por el otro líderes nacionales veíamos que no hacían caso a las medidas que se estaban llevando, no éramos acordes, ¿sí me explicó? Y yo quiero que sepan que toda aquella persona que está a la luz pública tiene que seguir un ejemplo o debe de seguir un ejemplo. No puede actuar en contra de lo que obviamente estás llevando con una política de salud en la ciudadanía, porque entonces tú dejas laxo la medida y tú dices, pues si él no se pone el cubrebocas, pues yo tampoco me lo pongo. ¿Por qué? Porque entonces no es tan grave. ¿Saben qué? No, esto están mintiendo. Y eso vimos mucho. O sea, donde la ciudadanía decía y la sociedad de que no, las medidas que se estaban adoptando no eran con esa seriedad o con ese rigor que debían de ser, porque veíamos que a la luz pública muchos no las acataban. Y entonces ahí es donde los gobiernos deben de, yo creo que quedar muy claro que el precedente que ellos dejan en sus actos son consecuencia de una población en la cual van a repetirse. Y creo que como desde las familias, lo que no hagan los padres, los niños no lo van a hacer. ¿Sí me explico? Entonces, pues más cuando hablamos de esta relación de contractual entre gobernantes y gobernados, en donde pues los actos que se generes como autoridad tendrán que ser un ejemplo en toda tu ciudadanía. No lo vimos así y lo fuimos aprendiendo y lo fuimos creyendo cuando ya vimos muy cerca la pérdida de muchos amigos o familiares, ¿no? Entonces, yo creo que fuimos muy laxos en ese sentido. Sí, y nos deja claro estos 2 años que hemos vivido con la pandemia, nos dejan muy claro que es tan importante la forma como el fondo y de que en ocasiones el mensaje no solamente tiene que ser discursivo, sino tiene también el ejemplo es importante para reiterar y apuntalar las políticas públicas. Humberto, lo que dice el doctor Leira a mí me parece fundamental. Veíamos el discurso en un sentido y después veíamos la actitud de nuestros gobernantes en otro, y es muy triste ver al presidente sin cubrebocas en México y cuando va a Estados Unidos o cuando va a Argentina entonces sí se pone su cubrebocas. En el caso específico, por ejemplo, del doctor López-Gatell, ahí sí, o sea, en México estaba en vacaciones en las playas o en los restaurantes de la Condesa sin cubrebocas, pero iba a Argentina y entonces sí se ponía el cubrebocas. Entonces eso manda una pésima señal a los gobernados, Humberto. Fíjate que sí, Eduardo. Desafortunadamente, las incongruencias entre la acción y la política pública o entre las medidas sanitarias recomendadas oficialmente, mundialmente, y las acciones concretas de cada una de estas figuras públicas definitivamente afectan importantemente. ¿Cuál es la diferencia? Y es lo que yo te puedo decir desde el punto de vista de la gente que nosotros atendemos. Desde el director general hasta la persona que recibía los paquetes en intendencia sin contacto alguno, tenían que usar cubrebocas, debían mantener la distancia social, deberían de utilizar gel preventivo o lavarse las manos cada 10 minutos, independientemente de que estuvieras donde estuvieras. ¿Por qué? Porque eso evitó que hubiese realmente un problema de contagio importante en estas organizaciones. La otra, claro, se tuvo que suspender actividades. Hubo empresas que cerraron literalmente por un año
tenían 1 o 2 personas en edificios de 300, 400 personas antes de la pandemia. Y como en un momento mencionaba el doctor Mauricio, esas políticas públicas afectan a todo el país y la forma en que se llevan también lesionan. ¿Y qué sucede? Bueno, hubo una gran cantidad de gente que se quedó sin trabajo y otros que tampoco pudieron adaptarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos procedimientos. Lo digo por gente ya más o menos de nuestra rodada, que difícilmente es capaz de aceptar nuevas tecnologías o nuevos procedimientos, que desafortunadamente la experiencia acumulada se perdió porque la gente se quedó sin trabajo. Y hoy día vemos que la recuperación de esas actividades, yo te lo puedo decir, empresas que tenían 2.500, 3.000 empleados, los famosos godines, ¿no? Que se quedaban de las 7 de la mañana a las 7 de la noche dentro de estas empresas, hoy llegan a 500, 540. El resto, si bien les va, están haciendo home office. Y eso conlleva una serie de problemas que a la larga están afectando no solo la salud, sino el comportamiento y la civilidad de la gente en general. Antes de ir a una pausa, vale la pena preguntarle al doctor Liu, finalmente, en este caso específico de esta pandemia, ahora endemia, nos ha permitido darnos cuenta de muchos avances tecnológicos que pudimos haber incorporado antes en nuestro ejercicio productivo y que hubieran sido altamente redituables, no solamente para las empresas o para las naciones o las economías regionales o municipales o estatales, sino para el propio ser humano. Ahora nos hemos dado cuenta que había muchas cosas que tuvimos que adoptar y que tuvieron muchas ventajas para no aislarnos completamente de los tejidos social y económico, doctor. Bueno, perdón, pero yo tuve una interrupción de mi internet. No capté todo lo que ha comentado. Si hablamos Ajá. Perdón, era nada más decir cómo tuvimos que adoptar paradigmas y tuvimos que adoptar nuevos paradigmas que ni siquiera habíamos contemplado antes de la pandemia. Muy bien. En ese aspecto, por ejemplo, sencillamente yo pues nada más quisiera aplicar el ejemplo de las clases a distancia que estamos aplicando en este momento, ¿no? Es decir, antes de la pandemia, como dijo usted, pues nadie sabemos que existe ese tipo de tecnología, pero realmente ya estaba antes. Y ahora aprovechando, bueno, no es aprovechando, sino más bien que de cierta manera, gracias a la pandemia, a la llegada de la pandemia, de cierta manera podemos decir esto. Entonces, esa tecnología ya está puesta en uso. Entonces, ahora sí estamos, por ejemplo, podemos usar Zoom, podemos Skype, los demás, ¿no? Podemos trabajar de esa manera, impartir clases. Y ahora con esas clases a distancia estamos bien acostumbrados y bien utilizados, aprovechados esos recursos. Y que no para el caso de usted, sí, doctor, perfectamente bien, que para el caso de las plataformas ha sido una maravilla el poder incorporar esas tecnologías, la posibilidad de detectar comportamiento de los trabajadores a partir de estar viendo un monitor, haber sido una cosa maravillosa, cosa que antes me imagino eran los propios médicos renuentes a tener que adoptar esas prácticas como prácticas comunes en la medicina, Humberto. Efectivamente, Eduardo, el hecho de tener la opción de telemedicina, poder comunicarnos a distancia, monitorear a los pacientes en tiempo real y casi que utilizando los wearables que están disponibles. Digo, la palabra es un poco ruda, ¿no? Wearables, pero digamos, esos artilugios electrónicos que nos permiten detectar presión, temperatura, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y que los podamos monitorear a control remoto
no solo desde mi oficina en la Ciudad de México, sino en la misma clínica que está escrita en la plataforma, en la embarcación, como en las áreas regionales, sean en Tampico, sea el Carmen, Coatzacoalcos o cualquiera de esos lugares donde tenemos nosotros a la gente que está monitoreando, a la gente del Assistance Center, que está monitoreando cada una de estas situaciones, es maravilloso. Nos permite tener intervenciones precisas, concisas y sobre todo muy a tiempo. Que eso desafortunadamente no lo podíamos hacer todavía, digamos, hace 3 años, ¿no? Sí. Pues sí, vamos a conocer la respuesta del doctor Reina después de una pausa, si me lo permiten. Hacemos una pausa y continuamos aquí charlando a fondo sobre las grandes lecciones, los daños y las ventajas que le tuvimos que aprender al coronavirus en el mundo y en México, por supuesto. Regresamos. De las grandes lecciones que nos da el coronavirus en materia económica es el señalarnos que es más prudente invertir sin miramientos en el ataque de los primeros síntomas de la pandemia a esperarnos a que las cosas sucedan y se acomoden solas, porque no solamente tiene en el costo de vidas humanas, más de 5 millones de fallecimientos a nivel mundial, Estados Unidos casi uno de ellos. Y México no canta mal las rancheras, como diríamos, si tomamos en cuenta el subregistro, ya estaríamos hablando de más o menos de 500,000 de muertos, ¿no? Posiblemente y lamentablemente. Doctor, este ejemplo que hemos vivido, doctor Reina, nos sirve también para corregir políticas públicas y tratar de invertir mejor los recursos de un gobierno o de los gobiernos. Sí, yo creo que es una gran oportunidad. No podemos sacar cosas positivas y asertivas de todo este proceso de pandemia. Hubo reformas laborales en donde se reconocieron derechos que no estaban plasmados en la legislación laboral, donde yo separé por 2 grupos aquellos trabajadores que tenían que ir del área de la salud presencialmente a trabajar y aquellos trabajadores que tenían que irse a casa y trabajar a distancia, pero donde las empresas tenían que adaptar esta relación de reconocimiento de derechos laborales para poder obviamente adaptarlos. Algunos muy certeros con las tecnologías de información y comunicación, algunos otros fue muy difícil. Hablemos de un mensajero, pues aquellos que no estaban presencialmente, pues no podían hacer su trabajo, o aquellos que eran, por ejemplo, todo lo que es la cadena restaurantera, los trabajadores que hacían de meseros tuvieron que hacer pues la labor de llevar la comida a casa y hacer estas labores para poder adaptarse. Y la ley lo que buscó es también buscar las condiciones que pudiesen dar la oportunidad y no tanto desempleo, que sí lo sabemos que lo hubo, y hubo reducciones también del propio salario. Hubo empresas en donde, ¿sabes qué? Yo como empresa ya no te puedo pagar al 100% tu salario y te lo dejo al 50%. No te quito el trabajo, pero tampoco puedo porque no estoy teniendo una forma productiva. Claro. Entonces, lo que sí podemos hablar es que hay muchas cuestiones que han ayudado a impulsar rápidamente las tecnologías de información que pueden ser aprovechadas para una mejor productividad y reducir costos en muchos de los ámbitos de competencias en el ámbito laboral. O sea, uno ya lo decía el doctor Liu, que es la educación, por ejemplo, la educación a distancia bajo las plataformas y las herramientas en las cuales obviamente tuvimos que innovar todos los que estamos frente a la parte de la educación y desde todas las generaciones. Estamos hablando de preescolar, estamos hablando de primaria, estamos hablando de secundaria, estamos hablando de una vida universitaria, o sea, de todos los niveles se tuvo que innovar para que obviamente se acoplara las familias mexicanas y las familias en el mundo a poder tener este modelo de competencias. Algunas muy difícil, quiero aclarar, porque no es lo mismo alguien que ya pueda tener una formación y conectarse a un niño de 3 años o de 4 años en donde lo tienes que subir a una plataforma y donde tiene que tener actividades didácticas. O sea, hay una evolución más compleja. Sin embargo, lo que quiero decirles es que yo aplaudo a la sociedad mexicana y a las sociedades en el mundo porque evolucionamos en 2 años impresionantemente. Si vamos a un recuento en cada temática, veremos los grandes avances significativos
de las llamadas TICs, las tecnologías de información y comunicación, en donde ahora sí podemos hablar que en muchas áreas, en muchas empresas o iniciativa privada o del sector público, hemos avanzado. Los gobiernos abiertos, hablaban de un gobierno abierto con el carácter cibernético. Pues ya ahorita podemos ver una realidad de que se simplificaron trámites de la política pública al interior de la administración pública para hacerlo de manera cibernética. Eso ya es una realidad, algo que no podíamos hacer antes o que no se veía evolucionar tan rápido. Igual en la iniciativa privada, o sea, ya hablamos de una administración privada con toda la fortaleza de establecer estas plataformas y seguir trabajando bajo estas plataformas. Entonces yo creo que eso asertivo podríamos sacar de todo este proceso. Digo, habrá aspectos muy negativos como fue la pérdida de muchas vidas y como fue también el hecho de que tuvimos en ese sentido un proceso bastante fuerte en poder aprenderlo, pero el lado positivo tenemos que sacarlo y sobre todo para que aprendamos a vivir en un futuro bajo estos aspectos tecnológicos. Y gracias. Y no escatimar en presupuestos al sector salud, doctor Liu. Creo que nos queda muy clara la ruda lección que nos da el coronavirus, que cuando le escatimamos esfuerzos a un área tan fundamental como es la salud, vamos a acabar pagando una factura mucho más fuerte, mucho más gorda en otras partes, no necesariamente el de la salud, en otras partes como puede ser la productiva y la económica. Sí, eso es correcto. Es decir, que de hecho esos consecuencias ya estamos sufriendo en este momento, ¿no? Por ejemplo, en la producción sobre todo las cadenas globales de valores, en muchas partes, de hecho, ya estamos sufriendo desabasto de suministros, ¿no? Sí. O sea, los famosos chips para producir autos y todo esto, entonces sí, está haciendo escasez en este momento y aparte, por ejemplo, en los sectores que está afectando por esta pandemia, pues sobre todo, pues otro sector, por ejemplo, el sector de servicios, todos los relacionados con turístico, restaurantes, etcétera. Todo esto, sin duda, nos está afectando de una u otra manera. Y obviamente, ese sector de salud, si no tenemos bien controlado la pandemia, esos sectores, esa es la recuperación y su crecimiento de esos sectores, tanto de sector turístico, producción de las grandes cadenas de valores, no puede recuperarse de manera sostenida, ¿no? Y otro problema que estamos viendo es la inflación, que también está pegando en este momento a nivel mundial, sobre todo en las economías importantes. Y por ejemplo, Estados Unidos ya está acercando, pues más bien, ya llegando a niveles que no se ha visto hace 20 años. Y ni hablamos de México, ya estamos superando 7% mensual o anuales de la inflación. Entonces, una u otra, es decir, el suministro, sectores, servicios relacionados, por ejemplo, en turístico, restaurantes y obviamente la inflación. Todo esto son consecuencias que tenemos que sufrir, tenemos que enfrentar. Todo esto obviamente es la consecuencia que no está bien controlado la pandemia. Es decir, desde mi punto de vista, en el mundo global como ahorita, la lucha contra la pandemia a nivel mundial no es una tarea de un país o una nación, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estamos bien conectados, estamos bien globalizados. De un lado, pues la pandemia pasa a un lado, de repente, otro día, otra semana, extiende a otro lado, a nivel mundial. Entonces, por eso, en este momento sí hacemos otra reflexión. De mi punto de vista, debería ser más profundo. Quizá necesitaríamos
en un mundo globalizado necesitaríamos esfuerzos o medidas coordinados a nivel mundial para hacer frente a todo ese tipo de consecuencias y la pandemia. Sí, y Humberto, también tomamos en cuenta el valor de la proximidad. Ahora muchas empresas multinacionales se dan cuenta que haber tenido posiciones productivas en China, por ejemplo, representaba en contextos así muy complicado el proceso de envío de mercancías de Asia hacia el continente americano y específicamente hacia Estados Unidos. Y entonces se da cuenta el valor estratégico de la proximidad geográfica, ¿no? Fíjate que sí, Eduardo. Sabemos desde hace más de medio siglo que ha habido, así como existe una distribución del trabajo con base a especialidades, pues también la economía y el trabajo se ha ido distribuyendo a nivel mundial. Y eso ha provocado que pues haya áreas muy específicas, decía el doctor Liu, la cuestión de los microchips. Pues sí, por supuesto, todos ellos son producidos en Asia. Pero Claro. las materias primas con las que se producen están en África o están en América. En México tenemos muchas, pero la tecnología con la cual se hacen y las máquinas que las hacen, pues seguramente son de la región norte del hemisferio, ¿verdad? De Europa, Estados Unidos, Canadá. Y entonces esa distribución del trabajo, pues obviamente ha afectado la distribución de los ingresos. Y efectivamente nosotros hemos notado también que lo que hay es una terrible desigualdad. Eso es algo que en la pandemia hemos observado, se ha exacerbado en forma pavorosa. Decía el doctor Mauricio, bueno, es que yo divido a los trabajadores en dos tipos de acuerdo a sus actividades. Pues yo diría que nosotros lo que hemos observado dentro de nuestra gente y de las empresas que son clientes de nuestra organización, que existe una separación entre aquel que tiene el conocimiento, la capacidad, el desarrollo y la capacidad económica y el resto de la población que carece de ello. No es lo mismo aquel individuo que tiene que salir todos los días a ganarse el pan, aquel individuo que es capaz de tener desde su domicilio todo su trabajo perfectamente estructurado y definido. Entonces, esas desigualdades no solamente han afectado el desarrollo económico de las familias y por consecuencia de los países, sino que ha establecido esa diferencia, esa desigualdad entre países. Hoy día yo considero que la diferencia norte-sur es mucho mayor que la que teníamos hace 5 o 6 años. Y espérate, ¿no? Y espérate. Pues sí, y porque todavía los efectos sobre la economía, doctor Liu, no se han apreciado en toda la dimensión, en toda la extensión, porque todavía estamos viviendo la experiencia de reconocer que esta pandemia ya se transformó en una endemia y no dejará de hacer daño, por más que el virus pueda tener una vertiente menos nociva al organismo, sigue siendo y sigue causando daños como el Omicron, por ejemplo, que dicen que es menos dañino al organismo, sobre todo el organismo que está vacunado, pero sigue haciendo daño, aunque sea menor, al aparato, al tejido productivo del mundo. Por supuesto, todavía los efectos, como yo comenté hace rato, los efectos sobre la economía todavía no está apreciado 100%, ¿no? Es decir, por momento, aparentemente, varios países pudieron salir de la crisis que se tuvo en 2020, pero muchos países todavía más no han podido recuperar. Un caso, por ejemplo, México es un caso muy claro, es decir, 2020 cayó más de 8% de la economía, pero el año pasado, 2020, apenas recuperamos 5 pico y cacho, ¿no? 5 puntos y cacho. No llegamos a 6%, todavía tiene 2 puntos, 3 puntos la diferencia. Entonces, y por otra parte, pues si volvemos hacia el futuro, no tenemos una perspectiva muy, muy positiva, digamos. Es decir, comenté hace rato, primero,
la inflación que estamos cercando. Esto obviamente aceleró el proceso de frenar las medidas expansivas de Estados Unidos en términos de políticas monetarias. En segundo lugar, como observamos también, las materias primas o los commodities, los famosos commodities, están subiendo precios enormemente. Un caso muy sencillo, por ejemplo, en 2020 el precio del petróleo por barril andaba en $20-30. Y ahorita, ¿cómo estamos? En 80 hasta $90 por barril. Sí. Entonces son efectos que no podemos despreciar. Es decir, por eso dije, el efecto negativo causado por la pandemia todavía no está observando 100%, no está apreciado completamente. Entonces, y aparte, las medidas expansivas o las medidas de incentivos fiscales y también expansión monetarias está retirando. O sea, ya está prevenirse. Por varios países ahorita está viendo aumento de la tasa de interés. Esto obviamente sería un freno importante para la recuperación y el crecimiento económico. Entonces, pues son retos, ¿no? Son retos, tenemos que prevenir. Son retos, tenemos que pronosticar bien cómo hacemos, qué hacemos todavía. Obviamente eso es una gran tarea, no solamente para un país, también es para los organismos internacionales. Entonces, ¿cómo hacemos? Debe diseñar medidas específicas para esas economía mundial que se recupere lo antes posible y por su parte tampoco no debemos olvidarse de que el proceso de globalización es un proceso ya está en marcha. El libre comercio también es otra medida, tenemos que promover para que las economías en desarrollo, sobre todo las economías emergentes, aprovecha esas oportunidades, aproveche esas coyunturas para expandir su comercio con el resto del mundo. Bien. Doctor Reina, ¿nos darías a manera de conclusión lo que juzgues más conveniente de la experiencia que hemos vivido con esta pandemia, endemia, que estamos aún iniciando como endemia? Claro, considerar también importante lo que decías, Eduardo, y lo tocaste tú, que el sector salud es sumamente importante en todos los países. La inversión en el tema de salud, y no solamente el tema pandémico, quiero también poner en énfasis que los grandes padecimientos o los padecimientos crónicos degenerativos se detuvieron, no fueron atendidos. ¿Qué pasa con todos esos padecimientos que ahora tendrán mayores recursos que tener tanto instituciones públicas como privadas? Porque esos pacientes no es que se curaron, los contuvieron para obviamente abrir el espacio en hospitales, en instituciones de salud. Digo, se hizo un piso COVID en varios hospitales. ¿Se construyó? No se construyó, se prescindió de áreas donde eran importantes. Yo quiero recordar que en el 2016 la OMS hizo un estudio a finales del 2016 en el mundo sobre sobrepeso y obesidad, un grave problema de salud pública, y que no va a poder ningún sistema de salud poder contener las grandes enfermedades crónicas si no hay una inversión adecuada. Yo creo que debe de los gobiernos como el gobierno mexicano, y más en el momento que estamos, quiero decirlo, más en el momento que estamos, debe de repensar su Plan Nacional de Desarrollo y debe de acelerar aquello que puede acelerarse y aquello que se tenga que prescindirlo e invertir totalmente un mayor porcentaje en el tema de salud. Si no, esto puede tener graves problemas en un futuro. Claro, muchas gracias, sí, claro. Eduardo, por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti, doctor Reina. Humberto, conclusión. Mira, ¿qué aprendimos en esta pandemia? Aprendimos que las medidas preventivas, los elementos sanitarios, son tanto o más valiosas que las intervenciones médicas específicas. Hasta hoy hemos vivido bajo un modelo médico hospitalario. Eso quiere decir, tengo un padecimiento, una enfermedad, acudo al médico, ¿para qué? Para que resuelva mi situación de salud. Decía
un antiguo maestro, muy antiguo. Nosotros los médicos rara vez curamos, a veces atendemos, pero siempre, siempre aliviamos. ¿Y qué aliviamos? Aliviamos esa parte del espíritu que nos hace sentir mejor, ¿no? Pero eso debemos llevarlo a la práctica, políticas públicas. Ya lo dice el doctor Mauricio, es una oportunidad importantísima de este gobierno, de poder, aprovechando todo lo que ha sucedido de la pandemia, aprovechando que se ha acabado con un sistema que existía basado primordialmente en el modelo médico hospitalario, bueno, hagamos ahora sí políticas públicas de prevención, obesidad, hipertensión, diabetes, trastornos crónico-degenerativos de tipo cardíaco, trastornos tan severos como son enfermedades derivados de la pobreza, como la desnutrición, como la violencia intrafamiliar, porque también son problemas de salud, que normalmente el médico no los contemple como parte de su ejercicio profesional, no tiene que ver que no sea salud, es salud, no es medicalización. Entonces, eso es lo que nos ha dejado a nosotros de nuestra organización como algo importante, porque estamos enfocados hoy más que a la solución específica del problema, a la prevención. Eso es lo que hemos aprendido. Doctor Liu. Sí. A manera de conclusión, ¿qué destacaría? Ya comentaron ustedes la prevención, medidas preventivas. Yo digo, desde el punto de vista de la economía, también hay que tomar medidas preventivas, tanto medidas fiscales como medidas monetarias, y aparte que se reaccione rápido, oportuna, para evitar las mayores pérdidas, ¿no? Y por otro lado, también quiero comentarles que otra lección a lo mejor también sería desde el punto de vista de crecimiento económico, suministro debería de haber unas medidas de diversificación, ¿no? Es decir, no podemos depender de un fuente de proveeduría, tanto materias primas como bienes intermedios hasta bienes capitales. De esa manera, entonces, por un lado se cae, puede tener otras alternativas. De esa manera, para que la economía se mantiene un crecimiento estable y sostenido. Es lo que quería comentar. Doctor, muchas gracias. Si me permiten, hacemos una última pausa antes de despedir y regresamos aquí a fondo para los últimos agradecimientos en este programa. Llega el momento de agradecerles a nuestros invitados especiales, quienes, como hace 2 años, estuvieron aquí presentes analizando el mismo tema, con distintas variantes. Y muchas gracias, doctor Humberto Martínez Cardoso. Un aprecio muy especial por estar con nosotros, Humberto. Gracias a ti, Eduardo. Saludos, señores, compañeros de este foro. Esperamos que próximamente podamos tener una reunión real, no virtual. Gracias. Doctor Mauricio Reina Lara, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos y un abrazo para todos. Muchas gracias, doctor Liu. Espero que... ¿Estás en México o estás en China? Estoy en México. Bueno, entonces esperemos pronto darte un abrazo, porque ya importante que estés aquí en nuestro territorio para poderte aprovechar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, como hace 2 años. Gracias, Eduardo. Entonces también espero la suerte a todos y nos vemos pronto presencialmente. Así lo espero ya. Ya pasó otro episodio, ya podremos vernos y darnos un abrazo cariñoso y muchas gracias por su presencia. Nosotros hasta aquí dejamos el tema con la confianza de que Yoely Ramírez tiene lo mejor y lo más atractivo del ámbito informativo para tenerlo usted bien enterado de lo que ha sucedido en México y en el mundo. Yoely. Qué amable, muchísimas gracias. Un saludo también para ti, estupendo programa. Vamos a platicar en minutos
con una familia que ha sufrido en carne propia dejar todo atrás. Casa, trabajo, manera de vida, escuelas. Precisamente uno de los tantos casos que comienzan a registrarse no solamente en Michoacán, en Guerrero, por supuesto, en Jalisco, los desplazados de México. Qué terrible realidad. Esperamos con mucha atención. Gracias, muchas gracias para ti, para todo el auditorio. Vamos a hacer una muy breve pausa. Ya volvemos.